Buenos días a todos. Es un placer para mí estar dándoles a ustedes esta pequeña charla sobre un tema muy importante como es la nutrición en el paciente con diabetes. Yo soy la doctora Helen Araya Parrales, soy médico y cirujano general, soy especialista en radiología e imagen y también soy especialista en nutrición clínica. Normalmente nosotros escuchamos cuando tenemos a un familiar con diabetes que acuden al médico y le dicen un sinnúmero de nos. No hay que comer banano, no hay que comer sandía, no hay que comer arroz, etc. Sin embargo, esto de la nutrición es un poco controversial incluso entre los mismos médicos, porque en sí la nutrición no es una materia que se nos enseña a nosotros como médicos generales, es algo que nosotros tenemos que profundizar. Por lo tanto, siempre es importante que si usted padece de diabetes, acuda a un especialista en nutrición y asimismo al médico diabetólogo. Muchas personas, y esto es muy importante decirlo, muchas personas piensan que al estar con diabetes lo más importante es tomarse las pastillas o inyectarse la insulina. Sin embargo, la diabetes es una enfermedad metabólica y si nosotros desde jóvenes comemos saludable, podemos evitar esta patología. Y al mismo tiempo, si nosotros tenemos a un familiar con diabetes o a una persona conocida que padece de diabetes, la pastilla o la insulina no lo hace todo. Lo principal es el control de los alimentos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Muchas personas tienen negación cuando les dicen que tienen diabetes, tienen negación a dejar ciertos alimentos. Entonces yo lo que quiero invitarles es que desde ahora, si no tienen esta enfermedad o si están jóvenes, igual es una enfermedad que se presenta en personas jóvenes, también se puede presentar en personas adultas, que son la mayoría de los casos, porque la mayoría de los casos es la diabetes, podríamos decir, adquirida por hábitos incorrectos de alimentación. Entonces, cualquiera de ustedes, si no padecen de diabetes, con una alimentación saludable pueden evitar que nos dé. ¿Okay? Esto también, como les digo, es importante porque no tiene sentido comer de todo ahorita, llegar a unos 20, 30 años después y padecer la enfermedad y hasta ese momento tratar de mejorar hábitos. Entonces, mejor ir poco a poco cambiando los hábitos de alimentación. En lo personal, a mí me gusta que el paciente con diabetes tenga una alimentación lo más normal posible, porque eso influye desde un punto de vista psicológico. No es grato estar en una casa y que a mí me den gallo pinto con arroz integral y un vaso de leche agria y le quitan la crema de arriba y que el otro esté comiendo un gallo pinto con arroz blanco y con una leche agria bien grasosa, ¿ya? Entonces lo ideal es que todos tenemos que comer de la misma manera. Si estamos en una situación en donde tenemos a un familiar con diabetes, lo ideal de nuestra parte como familia es que esa persona se sienta bien. No es fácil que nos digan tengo diabetes, tener diabetes. Entonces, primero, que todos coman iguales. Y segundo, no hacer que esa persona se salga de su comida saludable. Si yo tengo un paciente, un familiar con diabetes, un amigo con diabetes, es muy peligroso darle una gaseosa. ¿Por qué? Porque la diabetes tiene complicaciones a corto y a largo plazo y esas complicaciones son bastante dañinas. Esas complicaciones dañan los ojos, dañan los riñones, dañan el cerebro, le puede dar algo que se llama accidente cerebrovascular, que es lo que la gente conoce normalmente como derrame, entre otras complicaciones. O sea, podríamos pasar todo el día hablando de complicaciones de diabetes. Desde el punto de vista nutricional, que es mi campo, como les menciono, lo importante es aprender a comer. Normalmente el paciente con diabetes dice, me mandaron a dieta. Dieta es una palabra que en lo personal no me gusta, más bien creamos un estado de ansiedad hacia la persona, una ansiedad de que tengo que hacerlo si no me va a ir mal. Pues no, tenemos que aprender a comer. Porque cuando nosotros tomamos esa decisión de ponernos a dieta, caemos en un círculo vicioso en donde, ¿qué es lo que pasa? Puede ser que los primeros días estemos bien, hagamos una alimentación saludable, pero posteriormente puede caer lo que la gente dice, pequé, tuve un pecado, me comí una hamburguesa, me comí una pizza. No es ningún pecado. Si nosotros comemos saludable, el 80-85% de nuestra alimentación diaria, no está mal que de vez en cuando nos comamos una pizza. El problema es que mucha gente hace al revés las cosas. Diario come fritanga y cuando le dan una fruta lo mira mal. Es todo lo contrario. Tenemos que comer frutas, vegetales diarios
aparte de los diferentes grupos de alimentos que les voy a presentar, y un sábado, un domingo, el nacatamal, uno a la semana. No es lo mismo uno a la semana cada 15 días que uno todos los viernes, todos los sábados, todos los domingos. Siguiendo ese círculo vicioso de la dieta, evidentemente llegamos a un fracaso y después queremos volver a comenzar y así estamos. Entonces lo ideal para no estar en ese círculo vicioso de querer mejorar o de hacer alguna dieta es aprender a comer. Existen diferentes grupos de alimentos. Tenemos 3: carbohidratos, proteínas y grasas. Todos son necesarios. En el caso de la diabetes hay que hacer un control muy estricto de los carbohidratos. ¿Qué me refiero cuando digo control muy estricto? No es que no va a comer carbohidratos porque si lo necesita, simplemente usar carbohidratos inteligentes. Entonces, carbohidratos nos aportan 4 calorías por gramo, las proteínas nos aportan 4 calorías por gramo y las grasas nos aportan 9 calorías por gramo. Es decir, que el que tiene más valor energético es la grasa. Sin embargo, nuestra principal fuente de energía para hacer nuestras cosas, para movernos, son los carbohidratos. Las proteínas son muy importantes y estas se tienen que calcular en todas las personas, sobre todo en los pacientes que tienen diabetes. Asimismo, se tiene que calcular en pacientes con alguna complicación de la diabetes, como podría ser la insuficiencia renal, porque todo se depura a través del riñón. Carbohidratos necesarios, tanto para una persona con diabetes como con una persona que simplemente quiere llevar un estilo de vida saludable, son aquellos carbohidratos que provienen de origen vegetal, como son todos los vegetales, frutas y todos los que son de granos enteros. ¿Un paciente con diabetes puede comer pan? Sí, pero tiene que comer un pan integral. ¿Por qué integral? Los alimentos integrales, como su palabra lo dice, son enteros, tienen el grano entero. Al tener un grano entero tenemos sus 3 capas. 2 de esas capas, que son las más externas, son pura fibra. ¿Qué significa la fibra o para qué sirve la fibra? La fibra nos baja nuestro nivel de azúcar en sangre, es decir, mantenemos nuestro azúcar estable. También mejora nuestra digestión, atrae más agua, tenemos una mayor actividad en nuestro sistema digestivo. No es lo mismo un pan blanco que un pan integral. Entonces, ¿el paciente con diabetes puede comer pan? Sí, puede comer pan integral. Puede comer arroz perfectamente, pero tiene que ser integral. Y algo muy importante es la cantidad, porque desde el punto de vista del paciente con diabetes, nos importan 2 cosas, algo que se llama índice glicémico y algo que se llama carga glicémica. El índice glicémico es la rapidez con que nuestro azúcar en sangre, nuestra glicemia sube, y la carga glicémica depende de la proporción que nosotros tengamos del alimento. Un ejemplo es la sandía. Muchas personas con diabetes dicen, yo no como sandía porque es dulce y se me va a subir el azúcar. Es cierto que el índice glicémico de la sandía es alto. Tiene un índice glicémico de 75, es alto. El azúcar blanco, el azúcar moreno, la miel, porque mucha gente piensa que la miel por ser natural es buena, pero al final es azúcar, tienen un índice glicémico alto. En cambio, si yo agarro 150 gramos de sandía, que es aproximadamente 2 tazas de sandía, tazas de las que usan en repostería, estamos hablando que tenemos ahí aproximadamente apenas 7 gramos, 8 gramos de carbohidrato. Es decir, que mi carga glicémica de esa cantidad de la sandía es baja porque es de 5. ¿Me explico? ¿Qué significa esto? Que un paciente con diabetes puede comer prácticamente de todo, pero en pocas cantidades. No les puedo decir exactamente cuánto, porque esto es personal. O sea, cuando una persona le dicen tiene diabetes, aparte de su tratamiento, lo primero que tiene que hacer es consultar al nutriólogo o al nutricionista para que le haga un plan nutricional personalizado. ¿Por qué? Porque los alimentos van a ayudar a que la glicemia en sangre ande en parámetros normales. ¿Qué pasa cuando el paciente es totalmente indisciplinado con su comida, bebe gaseosas, come mucha grasa? Lo mandan al nutricionista y toma su tratamiento, se le baja el azúcar. ¿Por qué? Porque los alimentos que le está dando el nutriólogo o el nutricionista, esa es la función. Es decir, que mejore su nivel de azúcar en sangre con la comida, posteriormente con las medicinas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar ayuda para tener un plan nutricional personalizado para mantener nuestros niveles de azúcar. Es muy importante la consulta nutricional porque, como les digo, esta es una enfermedad metabólica y de la mano con el médico internista o el médico diabetólogo o diabetólogo internista, como ustedes quieran. Pero las 2 cosas son importantes.
No podemos tener un buen control metabólico de la enfermedad si no está de la mano de la nutrición. Otro carbohidrato que nosotros conocemos y a la gente le tiene miedo al arroz, a la tortilla, a las cosas de noche, no es necesario tenerle miedo a eso. Lo que sí les digo es que lo que el paciente con diabetes se tiene que eliminar y sacar de la cabeza es el azúcar. Porque si yo me como una tortilla, en mi cuerpo eso se metaboliza y forma azúcar. Si yo me bebo un vaso con azúcar, eso obviamente, o un fresco, pues eso obviamente va a ser peor aún. Entonces, porque se absorbe más rápido. Entonces, lo que nosotros necesitamos son alimentos que nos controlen nuestro nivel de azúcar. En síntesis, alimentos integrales, verduras, frutas. Es importante por lo menos comer 2 frutas al día. Me puedo desayunar un gallo pintito con un pedazo de tortilla, un huevito cocido, un huevito en salsa roja o lo que llaman huevito ranchero sin el montón de aceite, y me puedo comer una naranja. La naranja es muy dulce, porque alguien puede decir eso. ¿Qué pasa con la naranja? Como les estoy diciendo, me voy a comer la naranja. La naranja tiene una parte comestible, no, aparte del jugo. Esa parte comestible es pura fibra y la fibra me va a controlar mi nivel de azúcar. En cambio, si yo agarro la naranja y la exprimo, voy a tener puro azúcar, como que me beba un fresco. Por eso la importancia de que el consumo de frutas sean enteras. Igual, yo puedo tener una papaya, puedo agarrar un pedazo de papaya y comerme mi papaya, pero no toda la papaya, ¿verdad? Entonces hay que ser prudentes con los alimentos. En el caso de verduras, de vegetales, siempre es importante consumir bastante vegetales en el almuerzo. No es que voy a cenar un huevo con una lechuga, no, voy a cenar, voy a almorzar una pieza de pollo a la plancha, asada, carne asada, perfectamente se puede. Me puedo comer un pedazo de plátano verde que esté asado, cocido, a la plancha como yo quiero, un pedazo de tortilla, y acompañando a este plato los vegetales, un pedacito de ayote, una rodaja de remolacha, me puedo comer una zanahoria, un pedazo de zanahoria, es decir, que los vegetales acompañen nuestra alimentación. Mucha gente piensa que estar a dieta es comer pollo cocido con chayote. Puedo comer chayote, pero también puedo comer un poquito de gallo pinto elaborado con arroz integral. Esa es la importancia de los carbohidratos en nuestra alimentación y los tenemos que tener en el día. Asimismo, otro grupo de alimentos son las proteínas. Las proteínas son la base estructural de nuestros tejidos. Las más importantes son el huevo, el pollo o las claras de huevo. Mucha gente le tiene miedo al huevo porque sube el colesterol. El colesterol no se me va a subir por comer huevo todos los días. Eso ya está más que descrito. Pero sí se me va a subir si diario me como una enchilada o me como unas tajadas con queso frito. Ahí sí se sube el colesterol, o un nacatamal todos los sábados y domingos y viernes. Ahí sí, pero por comer huevo no. El huevo es la mejor proteína y en lo personal a mí me gusta prescribirla a mis pacientes porque es bajo costo. Incluso tengo pacientes que tienen gallina y se les facilita bastante el consumo de este súper alimento. Antes se pensaba que el diabético tenía que comer poca cantidad de grasas. Sí, se tiene que hacer, pero grasas saludables. No es que voy a agarrar un chicharrón o una manteca. Las mejores grasas que nosotros podemos utilizar son el aceite de oliva. Lo podríamos utilizar para cocinar todo es que esté a fuego bajo. De lo contrario, no vamos a utilizar sus propiedades. Otra grasa saludable es el aguacate, pero moderadamente. Yo puedo agarrar un aguacate mediano, partirlo en 6 rodajas y agarrar una. ¿Qué es lo que yo he visto? Que la mayoría de las personas agarran el aguacate entero y se comen la mitad. Otra fuente de grasa saludable son los frutos secos, las semillas de marañón, el maní, cosas que podemos conseguir de una manera bastante accesible. No existe ningún alimento que nos proporcione toditos los nutrientes en las cantidades que nosotros necesitamos. Por eso es que tenemos que acudir a un especialista en este tema. El único alimento que nos da todos los nutrientes según nuestras necesidades, pues ya pasó, a nosotros no nos funciona porque es la lactancia materna. Entonces, otra cosa importante que tengo que mencionar son con las bebidas alcohólicas. Entre más alto sea el porcentaje de licor, más cantidades de calorías vamos a tener y más rápido se nos va a subir el azúcar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las bebidas alcohólicas. Asimismo, otra cosa que sí me gustaría que manejaran, que los pacientes con diabetes tienen que hacer ejercicio.
Antes se decía solo cardiovascular, que vaya a caminar, pues no. Si queremos perder esa grasa que tenemos de más y queremos un buen control metabólico, necesitamos tener músculo. Y para nosotros formar músculo, la mejor forma, valga la redundancia, es haciendo ejercicio pesado. Obviamente no es que me voy a meter a un gimnasio y voy a comenzar a levantar lo más que puedo. No, como les digo, esto también es personalizado. No es que si soy mujer me voy a poner como hombre, no es así, eso es, no, naturalmente eso es imposible porque las hormonas sexuales femeninas y masculinas evidentemente son diferentes, pero sí es necesario. Un paciente con diabetes perfectamente puede hacer algo de peso todos los días, como les digo, de una manera también prescrita. Lo más importante que tenemos que hacer entonces, en resumen, es ser consciente con lo que comemos. Miremos si ya tenemos esta enfermedad, de que la medicina no la va a curar, la medicina no la va a controlar totalmente. Lo principal es nuestra alimentación. Disminuir las dosis de azúcar. Si yo bebo diario una Coca-Cola y me va a costar dejar esto, puedo ir haciéndolo lentamente. Puedo cambiarla a una Coca-Cola a menor dosis. No me gusta utilizar Coca-Cola cero o Coca-Cola sin azúcar en pacientes con diabetes porque tienen otras sustancias que al final son malas, pero al final, como les digo, es para mejorar nuestra salud. Tomar agua. Si soy adicta a los frescos, obviamente no lo voy a dejar de una vez, pero sí puedo ir poco a poco, sobre todo si soy una persona sana y todavía no me han diagnosticado la enfermedad, perfectamente puedo ir bajando esta dosis de fresco y tomar agua. Podemos realizar frescos de una manera natural y sin azúcar. En Nicaragua existe una planta que se llama stevia. Mucha gente la tiene en su jardín, yo en lo personal la tengo también. Y nosotros podemos agarrar una hoja, una rama de stevia y echarla en la cazuela a hervir con té de Jamaica, con un poquito de canela. Podemos hacer algún té verde, una tisana y con eso lo endulzamos. Y eso ya está demostrado que la stevia no eleva nuestros niveles de azúcar en sangre. Es decir, perfectamente lo puede utilizar una persona con diabetes. Utilizar técnicas de cocina saludable es muy importante. La mayoría de la gente dice pollo cocido con chayote, pero podemos comer asado, podemos comer a la plancha, podemos comer al vapor, no todo tiene que ser cocido. También siempre consumir frutas, por lo menos 2 frutas al día. Puedo comerme una rodaja de papaya en la mañana y otra en la merienda. Ya, o sea, no es necesariamente consumir frutas que sean súper caras. Pueden ser frutas que nosotros tenemos en nuestro país, que son frutas tropicales. Consumir proteínas es muy importante porque aparte que nos va a dar saciedad, son las únicas que nos pueden dar saciedad. Si yo me como un pan, no me va a dar saciedad, no me voy a sentir llena. En cambio, si yo me como un pedazo de pollo, un pedacito de carne, un par de huevos perfectamente, voy a sentir saciedad. Además, como les digo, el paciente con diabetes tiene que preservar su cantidad de músculo y la proteína es la principal fuente. Elegir grasas saludables, como les menciono, no es lo mismo comerse un pollo asado o una carne asada sola con un poquito de aguacate o con una cucharadita de chimichurri, que es aceite de oliva con perejil y ajo, o 2 huevitos y ponerle un pedacito de aguacate y ya le ponemos sal, pimienta y hacemos un guacamole. Entonces tenemos que tener también un poco de creatividad. Disminuir lo máximo que podamos al punto de eliminarlo todo por nuestra salud y por el beneficio que nos va a dar esto, el alcohol. No salir a la calle con hambre. Si estamos con esta enfermedad o queremos mejorar nuestros hábitos de alimentación, ir a la calle con hambre, ir al súper con hambre son los peores enemigos porque vamos a comer lo que encontremos. Y como les menciono, realizar actividad física. Espero que hayan puesto bastante mente a esto, que sepan que el control metabólico principalmente de cualquier persona que tiene diabetes es la alimentación y siempre de la mano con un especialista tanto de nutrición como de medicina interna o de diabetes. Muchas gracias y muchos éxitos a todos.